Mis queridos hermanos, el Señor los bendiga. Una vez más, que la gracia del Señor sea su fortaleza, su confianza, que cada una de sus intenciones hoy el Señor la responda. Sean bienvenidos a nuestro encuentro con la palabra de Dios. Y también hoy día del Señor conmemoramos a todos los fieles difuntos, es la oportunidad para orar por todos nuestros seres amados que han partido a la eternidad, confiarlos a la misericordia de Dios y tener nuestra esperanza muy encendida en la resurrección en el último día, y para que ellos también reciban la gracia de estar con el Señor en el cielo. Vamos a pedir en este momento el Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar. Ven a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran Consolador y Don Altísimo de Dios, fuente viva de amor, fuego ardiente y espiritual unción, tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar, con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción, lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro, oh Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Tomamos la primera lectura, que es del libro de las Lamentaciones. He perdido la paz, me he olvidado de la dicha, me dije. Ha cambiado mi esplendor y mi esperanza en el Señor ha sucumbido. Recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. No dejo de pensar en ello. Estoy desolado. Hay algo que traigo a la memoria. Por eso esperaré, que no se agota la bondad del Señor. No se acaba su misericordia. Se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad, me digo. Mi lote es el Señor, por eso esperaré en Él. El Señor es bueno para quien espera en Él, para quien lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tomamos el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que le temen, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre, para aquellos que le temen. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor es compasivo y misericordioso. Tomamos ahora la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, pues está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tomamos el Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, de los versos 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de la derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo, que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al conmemorar a los fieles difuntos, Dios nos invita a pensar en la herencia eterna, en el cielo y en la esperanza que no nos defrauda, a tener confianza en Él, pero también a orar por ellos. Es un día para pedir que si nuestros familiares, amigos o algún fiel difunto está en el purgatorio, purificándose porque todavía no ha entrado en el cielo, elevar nuestras oraciones para que el Señor con su misericordia les permita esa purificación total y dar el paso a la entrada al cielo y heredar esa vida eterna que Él ha dispuesto para todos los que le amamos y queremos permanecer con Él por siempre. La primera lectura de este día nos habla de esta realidad, la realidad de la enfermedad y de la muerte, donde parece que hemos sido olvidados, que se acaba la alegría, la paz del corazón, que ya no hay esperanzas, dice hoy el libro de las Lamentaciones, donde se recuerda la aflicción, el dolor, la tristeza, la amargura, pero que hay un consuelo grande. Dice: estoy desolado, pero hay algo que traigo a la memoria, por eso esperaré. Esperar, es decir, ahí está la esperanza que se enciende, que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia, porque con la muerte no acaba todo, hermanos amados. No se agota la bondad del Señor, que pensó en darnos una vida eterna, un cielo y una misericordia que nos alcanza. Por eso les digo, hoy oremos por nuestros seres amados que ya han partido a la eternidad, que si no fueron purificados de sus culpas en esta tierra, por nuestra oración puedan ser purificados. El Señor es bueno para quien espera en Él, para los que confían en el Señor, su misericordia nunca se apartará. El Señor es compasivo y misericordioso, lo decimos. Pues también es un momento para pensar en lo efímera que es nuestra vida, en lo pasajera que es, pero que en esta corta vida nos estamos jugando la eternidad, queridos hermanos. Los días del hombre en esta tierra duran lo que la hierba, florece como la flor del campo, que el viento la roza y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. Esa es nuestra vida aquí, pero tenemos vida eterna. Pensemos en este momento cómo está nuestra vida también delante del Señor. Si hoy nos sorprendiera la muerte, ¿será que sí vamos a entrar en esa vida eterna? ¿Estamos preparados para ello? ¿O será que aún no estamos dispuestos? Porque también debemos pensar en nosotros, aun cuando hoy conmemoramos a nuestros seres amados que ya han muerto. Y en la segunda lectura el apóstol Pablo nos va a decir esta realidad: tanto en vida como en muerte somos del Señor. Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Es nuestra esperanza. Vivamos para el Señor,
no para el mundo, no para el pecado. Si vivimos para el Señor, tenemos vida eterna, garantía de la resurrección. Pero si no tenemos al Señor, pues en realidad estaríamos muertos en vida. Y al acercarnos al santo evangelio de este día, el Señor nos va a hablar del día del juicio final, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos sus ángeles. Será el fin de los tiempos y nos coloca esta imagen, así como hace el pastor, separa a las ovejas de las cabras. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y les dirá a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino de los cielos que estuvo preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Si queremos heredar esa vida eterna, ¿qué hemos de hacer? Nos habla de las obras de la misericordia y el amor al prójimo especialmente, y la obediencia a Dios, donde dice: vengan ustedes, vengan, porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Hermanos, cuando una persona es caritativa y cuando una persona erradica de su corazón la indiferencia, ese es el camino correcto para poder heredar la vida eterna, la vida dichosa, la vida feliz, nuestro destino eterno. Por eso, mientras vamos de camino, preocupémonos por hacer todo esto conforme a la voluntad de nuestro Dios. El Señor nos invitará y entonces dice que ese día le dirán: Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o te vimos desnudo y te dimos una prenda para vestirte, o enfermo y te visitamos, o en la cárcel? Y dirá el Señor: cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Cada vez que lo hicieron con uno de estos pobres, el necesitado, el mendigo, la prostituta, el que tenía una necesidad, el huérfano, la viuda, el vecino que pasaba hambre o necesidad, ese día lo hicimos con el Señor. Cuando nos colocamos los lentes del Señor y vemos con el corazón de Dios, podemos ver en el prójimo el rostro de nuestro Dios, y ese es el camino a la salvación. Pues hermanos amados, dice también el libro del Apocalipsis que son dichosos aquellos que han muerto en el Señor, porque ya descansan de sus penas y sus buenas obras les acompañan. Al meditar en nuestros fieles difuntos, oremos por ellos, que nuestra oración les alcance, que si no alcanzaron a ser purificados sus almas, sus corazones en esta tierra, porque les faltó más obras de misericordia, de caridad, pues que hoy nuestra oración, nuestras plegarias y nuestras súplicas les alcance la entrada en el reino de los cielos, porque esa es nuestra confianza y por eso hoy los conmemoramos a ellos, pero es también sabiendo que un día vamos a ser fieles difuntos también nosotros y debemos prepararnos. Por eso esta palabra. Y el juicio no termina allí, porque el Evangelio continúa diciendo: pero dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nos habla de un cielo para los justos y ahora de un infierno para los pecadores que nunca se arrepintieron. Tuve hambre, ustedes no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel no me visitaron. Y estos también le dirán: Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos con hambre, con necesidad y no te asistimos? Cada vez que ustedes lo dejaron de hacer con uno de estos pequeños, lo dejaron de hacer conmigo. Y esa será la sentencia. Por eso, nuestro juicio, el día del juicio, será un juicio basado en la misericordia y en la caridad. La medida con que nosotros midamos, con esa misma medida vamos a ser medidos, la utilizarán con nosotros ese día. Al que entregó su vida por el hermano, al que fue generoso, tiene una recompensa y un tesoro en el cielo, pero el que vivió para sí mismo egoístamente, negligentemente, el que vivió una vida de libertinaje y el que vivió sin abrir el corazón a su prójimo a través de la indiferencia, pues recibirá el castigo eterno también por la dureza de su corazón. Y concluye el Señor hoy diciéndonos: estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pidámosle al Señor por nuestros seres amados que han partido a la eternidad, que ellos puedan heredar ese reino eterno, que el Señor tenga misericordia de ellos,
que les conceda el poder contemplar su rostro y dar ese paso a entrar en el cielo si todavía están en el purgatorio. Y a nosotros, que a través de esta vida, la esperanza que tenemos, el tiempo que estamos aquí, Él nos dé la gracia también para perseverar unidos a Él, practicando la misericordia, la caridad y con nuestra esperanza siempre viva en Él sin desfallecer, para que siempre hagamos el bien y un día recibamos esas palabras: vengan, benditos de mi Padre, a heredar ese reino que estuvo preparado para ustedes. Que el Señor esté con todos ustedes. Les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un feliz día en el Señor. Compartamos esta reflexión del Evangelio con muchos hermanos más.